Hola a todos, mi nombre es María Antonia y hoy en este nuevo capítulo de Parchemos nos encontramos con Carolina Ramírez Vázquez. Ella es psicóloga, educadora y activista menstrual y creadora del proyecto literario y educativo Princesas Menstruantes. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo nos gustaría mucho que nos contaras sobre qué es Princesas Menstruantes, este proyecto, en qué consiste. Princesas Menstruantes es un proyecto literario y pedagógico que nace desde el año 2016 con el propósito de crear las menarcas que nunca nos contaron de las princesas clásicas, de crear herramientas para acompañar a las niñas y a las jóvenes en su primera menstruación y de hacer un proceso, una labor educativa en cuanto pues, a los temas de la menarca y la pubertad. Muy bien, y dentro de todo eso, ahorita que estaba leyendo lo que tú eres, en lo que te desarrollas, nos gustaría saber qué es ser activista menstrual. Bueno, pues ser activista menstrual es la acción política constante y continua para desmitificar la menstruación, para hablar de ella, para ponerla en los lugares públicos, también para politizar la menstruación básicamente. ¿Y por qué es importante hablar de ella y hacerlo en ese sentido? Pues porque históricamente la menstruación ha sido invisibilizada, ha sido negada, ha sido asidero de mitos, de tabús, de desprecios. Entonces es supremamente importante para nosotras que trabajamos en este camino de crear prácticas de educación menstrual, hacer ese trabajo político de desmitificación. Listo, entonces, ¿por qué a las niñas? ¿Por qué se les acerca a las niñas a través de las princesas que nos contabas, las clásicas? Sí, inicialmente comencé a hacer trabajo de desmitificación con mujeres adultas desde un colectivo que se llama Artemisa acá en la ciudad de Medellín, pero luego comienza también como a generarme como todo este acompañamiento con mujeres y todo este trabajo, a generarme muchas inquietudes con respecto a qué se estaba haciendo para acompañar a las niñas en este momento de sus vidas, un momento tan importante, y empiezo como a hacer una indagación y pues no encuentro nada al respecto. Encuentro 2 libros que están ambos en España, en Latinoamérica no encontramos absolutamente nada y tampoco encontrábamos, más allá de esos libros no encontramos un proyecto como tal que se enfocara en la educación menstrual. Y entonces ahí fue que ya comenzamos a pensárnosla. Cuando hablo en plural, hago referencia también a mis otras 2 compañeras que hacen parte del proyecto y empezamos a pensarnos como una estrategia para llevar la temática a las niñas y entonces aparece como todo el proyecto de Princesas Menstruantes. Para nosotras es supremamente importante tomar la palabra princesas para desmitificar también a esas princesas, para reconstruir o recrear las narrativas que históricamente encontramos acerca de ellas, débiles, además unos cuerpos amenstruales, gloriosos, como diríamos nosotros más acá en Antioquia, puros cuerpos gloriosos, no menstruaban, no iban al baño, nada. Entonces, de tomar esas princesas y reescribir como las narrativas alrededor de ellas. Y así nace el proyecto y así comenzamos también pues a buscar estas herramientas para acompañar a las niñas, para que ellas, cuando comienzan a vivenciar este proceso en sus cuerpos, pues tengan otras herramientas con que transitarlo y no sean el silencio, la desinformación o la información a medias que recibimos muchas de nosotras. Bueno, ahorita que estabas hablando como de cómo le llegan a las niñas y todo a través de herramientas, ¿nos podrías contar alguna de ellas? Y además que las trajiste. Sí, yo traje algunas. Aquí pues tengo el vestido de Blancanieves ya teñido de rojo, que es como así en este formato, que esto es un kamichibai. Lo contamos en las escuelas, pero realmente el cuento es este, ¿cierto? Es un cuento que narra la primera menstruación de la princesa Blancanieves y que mantiene algunos elementos originales del cuento, pero también recrea otras. Por ejemplo, quien la acompaña es la diosa Artemisa. Entonces ahora ya no hay 7 enanos, sino 7 virtudes. Bueno, cambia un poco las narrativas. Tenemos este otro, que es un libro de úteros en forma de flores para colorear.
también con la intención de que las niñas empiecen a reconocer ese órgano que tienen dentro de sí, y que para muchas de nosotras las mujeres pues es muy abstracto este tema del útero, porque pues no lo vemos. Bueno, entonces está hecho pues en forma de flores colombianas. Tenemos otro cuento que es más para trabajo de cuidado del cuerpo y abuso sexual, que se llama el aquelarre de las princesas. Y tenemos esta otra herramienta que es súper chévere, que es un juego que se llama La Aventura del Óvulo. Es un juego de mesa para que se juega con dados, con fichas, y que hay cartitas. Entonces si caen en las bolitas tiene una pregunta. Si la niña contesta bien, pues vuelve a tirar el dado. Las preguntas están enfocadas en desmitificación de la menstruación, en reconocimiento del ciclo femenino y en el cuestionamiento de estereotipos de género. Y dime, digamos, ¿esto se puede jugar en familia? Sí. ¿Lo podemos adquirir en dónde? En la página de nosotros, en princesasmenstruantes.com, www.princesasmenstruantes.com, ahí están todos los materiales. Y también como para uno también poder hablar en familia acerca del tema, digamos, una mamá o un papá que quiera hablarle sobre el tema a su hija, a su hijo, ¿ustedes también les dan como un acompañamiento, les indican Sí. Nosotras creamos este juego en particular. Cuando lo creamos, solamente lo usamos nosotras desde el proyecto en las escuelas, pero en vista de que las personas adultas de esta época tenemos tan poca información y además tan mala información acerca de la menstruación y de todo el proceso de transformación y de tránsito de las niñas en la pubertad. Entonces fue como crear esta herramienta para que los papás, las mamás, las profesoras, las tías, las abuelas, la gente que quiere acompañar de una manera diferente a las niñas pudiera hacerlo jugando. Aquí aprende la mamá, aquí aprende la abuelita, aquí aprende la tía, o sea, aquí aprendemos todas, aprenden los hombres también, aunque está diseñado para niñas, pueden jugarlo todo el que quiera. Y es una manera de aprender, de desmitificar, de hablar de eso que nos ha causado mucha vergüenza históricamente, porque también se habla, por ejemplo, de la sexualidad. Hay preguntas que dice dónde está ubicado el clítoris, ¿cierto? Entonces, también como de reconocimiento de los órganos sexuales y de todo eso. Entonces, esto que nos ha generado tanta vergüenza históricamente, ahora pues lo podemos hacer jugando, y ahí baja también la intensidad como de ese sentimiento de vergüenza. ¿Y por qué se trata la menstruación como con tanto asco, como un tema también que da miedo y de tanto desconocimiento? Pues ese es un tema que tiene muchísima tela para cortar y que además tiene mucha historia, ¿cierto? Desde que existen registros escritos, se ha descrito a la menstruación como una situación contaminante, sucia, misteriosa, peligrosa, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a mirar como cuáles son esas narrativas que han atravesado toda esta historia, estos siglos de desinformación, digámoslo así, encontramos, por ejemplo, que desde la antropología se decía que la menstruación era causada porque un animal arañaba la vulva de una mujer. Entonces, que simplemente por eso bajaba la menstruación. En otras culturas decían que la vulva era una herida que teníamos las mujeres y que el cuerpo nos recordaba de esa herida sangrando. Entonces, esas son como de las historias más antiguas. Luego entonces empezamos a encontrar que por allá historiador del siglo I, que se llamaba Plinio el Viejo, él recopila en una enciclopedia que él tiene que se llama Enciclopedia Natural, ¿sí? Enciclopedia Natural, sí, creo que ese es el nombre. Y este señor entonces lo que hacía en esa época era recolectar, escribir las historias, las narraciones orales de ese contexto, y ya desde ahí está escrito cómo se concebía la menstruación como un asunto, como una desgracia personal y colectiva, y que podía
podíamos vinagrar el vino, que las semillas, si tocábamos semillas, las semillas se secaban. Eso aún se mantiene. Claro, entonces le traigo a colación eso es para mostrar cómo hoy en día a usted mucha gente le puede decir, no vaya a tocar la leche porque es que se vinagró, es que fue ella. O no toque las plantas, o no toque las plantas, o es que se vinagró el arroz porque ya estaba menstruando. Entonces, cómo aún en este siglo sigue teniendo vigencia esto que fue escrito, por ejemplo, en el siglo I, y así, y también ha tenido mucha fuerza en que esas narrativas se mantengan, pues los libros sagrados. En la Biblia, también en el Levítico, hay una extensa descripción de la menstruación como maldición, como impureza, como inmundicia, lo mismo en la Torá, lo mismo en el Corán, lo mismo, o sea, cada religión le da un espacio de superstición, de impureza y de suciedad al sangrado menstrual. Entonces, esos libros que son vigentes, que siguen siendo la inspiración de espiritual para muchas personas, contienen esa información, y eso pues hace que también se sostengan en este momento de la vida. Y así, o sea, las narrativas han estado presentes, y de esto no se habla pues en los espacios que son transformadores, como por ejemplo las academias, las agendas políticas, la literatura, o sea, estos espacios donde se pueden generar unas transformaciones de esas narrativas, pues no lo reconocen como un tema de importancia, y entonces ha hecho que se siga, o sea, que se siga manteniendo. Sigue siendo un mito y un tabú. ¿Por qué crees que intentan que se siga manteniendo? Socialmente, ¿qué ganan con eso? Pues yo no sé socialmente, pero el capitalismo gana mucho. Porque mientras más desconectadas nosotras estemos de nosotras, mientras se siguen sosteniendo todas esas narrativas de impureza y de suciedad, pues ellos han hecho uso todo el tiempo de esa mirada patologizante, sucia, impura, para vendernos la idea de higiene y vendernos toallitas, pañitos húmedos, desodorantes vaginales, jaboncitos con olor a flores frescas, y todo este asunto para poder, o sea, algo como así, como que usted nació en un cuerpo defectuoso y yo soy quien se lo repara. Esa es la idea que nos vende el capitalismo. Para ellos ha sido genial que sigamos en esta oscuridad frente al tema. En tu Facebook tú compartiste una frase: el ciclo menstrual es una de las herramientas más poderosas de autoconocimiento y soberanía del cuerpo. Siguiendo un poco el hilo de lo que llevamos de la conversación, quisiéramos que nos explicaras qué significa esta frase. Desde hace algunos años atrás vengo acompañando mujeres desde la psicoterapia para que ellas reconozcan o empiecen a conectar con esas fases del ciclo femenino, y desde ese acompañamiento pues nos hemos dado cuenta de que es una de las herramientas más poderosas de conocimiento de sí misma. Cuando nosotras empezamos a registrar el ciclo, cuando nosotras empezamos a darnos cuenta que esto que ocurre en nuestros cuerpos, entonces empezamos a darnos cuenta de que todo esto que ha jugado en contra de nosotras, porque así nos lo ha hecho creer la sociedad, de que pues, estamos locas, que somos supremamente variables, que cuando estás en tu día 28 tenés que estar enojada, fúrica. O sea, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta qué es lo que pasa en cada una de estas fases y cómo podemos capitalizar en la energía para que sea más asertivo nuestro día, esa es una fuente de conocimiento extraordinaria. Y ahora, en cuanto a la soberanía del cuerpo, cuando yo desmitifico la menstruación, cuando yo empiezo a reconocer este proceso como un proceso completamente natural, y un proceso que ni me hace sucia, que ni estoy descompuesta, cuando yo reconozco esta sangre como sangre de vida en mi cuerpo, me hago dueña de mí misma. Porque este asunto de pensar que lo que me pasa está mal, que lo que me pasa es un castigo divino, que lo que me pasa es porque soy muy de malas, porque las mujeres vinimos a este mundo a sufrir, estoy desconectada de mí. O sea, sigue habiendo una instancia desde
del patriarcado y del capitalismo que está siendo soberano de mí, no yo misma de mí misma. Ay, yo quiero que hablemos un poquito sobre esto, sobre lo que trajiste, que lo conozcamos, que nos cuentes sobre eso. Bueno, pues es una de las herramientas que hemos creado desde el proyecto, que se llama la vulva mensajera. Ha sido un éxito, las niñas la aman, las mujeres la aman, ha sido un invento re lindo. Estábamos buscando una manera de cómo mostrarle a las niñas que útero, vagina, vulva era una unidad, que no el útero estaba por un lado, la vulva por el otro y la vagina por el otro, que era una unidad. Entonces empezamos a tejer, a ver cómo nos daba, y pues salió este peluchito que se llama la vulva mensajera. Entonces aquí con esto le mostramos a las niñas que se llama el útero, que aquí está la vagina y que esta es la vulva, ¿cierto? Que siempre la gente pues invierte los nombres o le pone otros nombres. Y lo que a las niñas les encanta es porque esta vulva pues tiene mensajitos adentro. Entonces lo que les pedimos es que cada una meta el dedito y saque un mensaje para ellas. Por eso se llama la vulva mensajera. ¿Usted quiere hacerlo? Para que todos vean. Oiga, pero es como dura. No. Ya. Ajá. Bueno, vamos a leer qué dice. Tienes todo lo que necesitas en tu corazón. Uh-huh. Qué lindo. Sí, ha sido una herramienta bien bonita. Realmente ha sido increíble todo lo que se ha generado con esta vulva mensajera. Creo que es una de las formas didácticas de desmitificar el tocarnos, el autodescubrimiento de nosotras, el autoerotismo también. O sea, es un mecanismo, una ayuda para romper también con eso que nos han enseñado de que tocarme está mal. ¿En qué términos y a qué edad se le debe empezar a hablar a las mujeres o niñas sobre su menstruación, sobre su cuerpo? Yo creería que debe ser un trabajo continuo, ¿cierto? Sin embargo, ya hablando más específicamente del cuerpo, del erotismo, de la menstruación, de los cambios a los que se van a ver ellas enfrentadas durante la pubertad, entonces diríamos que podríamos empezar desde los 7 años aproximadamente. ¿Y cómo o con qué herramientas? Puede ser desde a partir de los cuentos. Yo a una niña de 7 años no necesariamente tengo que ir a hablarle de menstruación, pero sí puedo empezar a generar unas herramientas que ella sepa que tiene un útero, ¿cierto? Que esa fue su primera casa además, y que además ella ya tiene esa casita dentro. Y también como contarle que ese útero única y exclusivamente no tiene que ser para la reproducción de seres humanos, que también puede ser un órgano donde se gestan proyectos, sueños, ideas, propósitos. O sea, que hay otras maneras también de concebir y de parir, que no son única y exclusivamente seres humanos. Entonces, por ejemplo, el libro de Jardines Mágicos es muy apropiado para que las niñas empiecen a colorear, y ahí las mamás pueden hacer un trabajo de, bueno, aquí yo tengo un útero, ¿dónde está el tuyo? O sea, y que empiecen a hacer esa conexión con su propio cuerpo. Bueno, yo quisiera que entonces, ya después de que hablamos de todo esto, nos dijeras qué es la menstruación. Bueno, la menstruación es un tejido, realmente es tejido endometrial, que se va, es como, digamos que es como un montón, como una telaraña, ¿cierto? Como unas pequeñas venitas, así como parecidas a las que dan a veces en las piernas, ¿cierto? Arañita, que va cubriendo la parte de aquí del útero, ¿cierto? Esta parte central, y que se acumula ahí, o que se va situando para albergar, o sea, por si hay fecundación, pues es el primer tejido, pues lo que nutre a ese cigoto o a la semilla, pues a la fecundación. Entonces ese tejido, al no haber fecundación, se rompe, es como si esa telarañita se rompe y va a salir por el canal vaginal. Esa es la menstruación. La menstruación es una sangre que no es mala,
que no es sucia, que no es una sangre mala que tiene que expulsar el cuerpo, como nos han dicho. De hecho, es una sangre que tiene muchísimas células madre. Y eso lo han descubierto en los últimos años, han hecho investigaciones y se han dado cuenta que tiene más células madre que la médula espinal, y que ahora están inclusive aislando células madres de la menstruación para reparar tejidos, para curar enfermedades, para tratamientos de la medicina. Entonces es simplemente el tejido endometrial que estaba ahí para servir de nido a una fecundación. Como no hubo, entonces simplemente va a descender. Es importante que los hombres, los niños, hablen sobre menstruación. Claro, es muy importante que las familias hablen de menstruación en la casa, sus hijos. De hecho, muchas amigas han comprado el libro de Blancanieves solo para hablarles a sus hijos que no tienen hijas. Entonces les hablan a los niños, a los chicos acerca del tema a través del cuento. O sea, ellos tienen que saber qué es la menstruación. En la medida en que nosotras podemos también como llevar esa información a los chicos desde pequeños, pues va a haber menos asuntos, menos experiencias de bullying también en las escuelas cuando una niña pues tiene un accidente con su menstruación o cuando le llega su primera menstruación en el colegio. O sea, vamos a poder evitar también muchísimos asuntos y también en el imaginario que ellos tienen. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos todo este conocimiento y a todas las personas que nos están viendo. Ay, muchísimas gracias a ustedes por darle espacio a la menstruación y por ayudar también en ese proceso y en ese camino de desmitificar y de resignificar la menstruación. Muchísimas gracias. Si les gustó, denle me gusta y compartan.